Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a estudiar los amplificadores de potencia. En este primer vídeo, que es la primera parte de las dos en las que he dividido el tema bajo estudio, se estudia la arquitectura, cómo calcular la potencia disipada y el rendimiento de los amplificadores de potencia de clase A con transistores bipolares de potencia. En la segunda parte haremos un estudio similar de los amplificadores de potencia clases B, AB, C y D. No podremos usar los modelos equivalentes de los transistores, puesto que son válidos para pequeña señal. Pero comencemos definiendo qué es un amplificador clase A. Un amplificador de potencia es clase A cuando por el dispositivo activo circula corriente durante todo el ciclo o periodo de la señal de prueba, que es normalmente una sinusoide, un tono puro, un tono de prueba. Estos amplificadores han sido utilizados, siguen siendo utilizados, aunque no es el mejor de ellos, como amplificadores de audio. Los amplificadores clase B, la circulación de corriente en el dispositivo activo se produce solo durante un semiciclo o semiperiodo de la señal. En los clase AB circula corriente en el dispositivo activo durante más de un semiciclo de la señal de prueba, pero menos de un periodo completo. Comencemos por definir uno de los parámetros más importantes y que dan idea de la calidad de estos amplificadores de potencia, la distorsión. Al relacionar una magnitud de entrada al amplificador, la sinusoide de la que hemos hablado, el tono de prueba de frecuencia omega sub 0t, con la respuesta de este, se producirá distorsión si dicha respuesta del amplificador deja de ser una sinusoide pura y aparecen armónicos múltiplos de la frecuencia del armónico fundamental, omega sub 0. En la figura podéis observar que si representamos para un transistor la corriente de base en abscisas y la corriente de colector en ordenadas, si la relación fuera completamente lineal, es decir, que la corriente de colector fuera proporcional a la corriente de base, como vimos en los modelos para pequeña señal, pues no habría distorsión. Sin embargo, no es exactamente así, y menos en los amplificadores de potencia. La relación no es exactamente lineal y, por tanto, se parece más, según esa figura que tenéis en la diapositiva, a esa especie de curva no lineal que me relaciona ambas magnitudes. Pues bien, lo que obtenemos con motivo de esta distorsión es lo que se llama distorsión armónica. Aparecen armónicos de la señal. La distorsión armónica, por tanto, teniendo en cuenta las amplitudes de los diferentes armónicos que se producen, en general n armónicos, se puede expresar para un único armónico, el armónico I, como el cociente entre la amplitud del armónico I partido por la amplitud del armónico fundamental del tono de prueba, expresada en tanto por ciento. O bien se puede calcular una distorsión armónica total, THD en su acrónimo en inglés, como el cociente entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las amplitudes de todos los armónicos partido por la amplitud del armónico fundamental, también expresado en tanto por ciento. Esta expresión es válida si la señal de entrada es una sinusoide, un tono puro, pero si fuese una señal cualquiera, por ejemplo, que hubiera más de una frecuencia fundamental, pues no solamente aparecerían armónicos múltiplos de cada una de las señales o de los armónicos fundamentales, sino además una mezcla, como aparece en la última frase de esta diapositiva, que es una mezcla de ambas frecuencias, múltiplos de una, etcétera, una relación lineal que se llama distorsión por hipermodulación o por intermodulación. El primer circuito, clase A, de un amplificador de potencia, es un amplificador en emisor común donde la señal está acoplada en alterna, con el famoso condensador de entrada, y la resistencia de emisor, de polarización de emisor, está desacoplada para señal con el condensador correspondiente. Bien, he reflejado a la derecha la familia de curvas de este transistor, marcando la hipérbola de máxima disipación a la que nunca debemos llegar, tanto si es un amplificador de potencia como si no, y observamos a partir del modelo para pequeña señal que tenéis en la parte inferior izquierda que la recta de carga en continua y en alterna son obviamente distintas. Nos fijamos que la recta de carga en alterna pues es una recta con mayor pendiente, dado que es pendiente valor absoluto, dado que es -1 partido por R sub L, mientras que la recta de carga en continua es -1 partido por R sub E más R sub L, aunque R sub E suele ser una resistencia en estos amplificadores pequeña.
También llamó la atención en que la resistencia de carga, en este caso es la resistencia de colector, y por tanto aparece la figura reflejado R sub C igual a R sub L. Bien, si planteamos el funcionamiento de sobre las curvas características de esta sinusoide, vemos la relación que hay entre la tensión colector-emisor, como varía, es una sinusoide que varía entre menos V sub m y más V sub m, siempre con una continua que es el punto de trabajo Q, es la componente continua, y lo mismo para la corriente de colector, varía alrededor de la componente continua, que no es sino la corriente en continua de colector en el punto de trabajo I sub CQ. Por tanto, ahí tenéis las expresiones, y lo que podemos decir es que en el extremo, cuando V sub m, I sub m, sean, o queramos con ellos, digamos, recorrer todo el margen dinámico posible sin saturar y sin cortar el transistor, entonces, naturalmente dejaría de ser lineal la aplicación y eso no nos interesa. Entonces, lo que ocurre es que R sub L es también el cociente de V sub CQ partido por I sub CQ, que son los valores extremos que puede tener el valor máximo de las sinusoides. Bien, vamos a calcular el rendimiento de este amplificador clase A, y lo primero que vemos es que la potencia media alterna en la carga, en R sub L o R sub C, es un medio de I sub m por V sub m, que sabemos que en el extremo, cuando queramos abarcar todo el margen dinámico de funcionamiento lineal de este amplificador, pues será I sub CQ por V sub CQ partido por 2. Por otro lado, la potencia máxima en continua que es capaz de entregar la fuente de alimentación viene dada por el producto V sub CC por I sub CQ, como aparece en la ecuación correspondiente, y como decía antes, en el caso extremo, en el caso que queramos abordar todo el margen dinámico lineal del amplificador, del transistor, para ser más concretos, pues VCC puede ser 2 veces VCEQ, I sub M será I sub CQ, V sub M será V sub CEQ, y por tanto el rendimiento definido como el cociente entre la potencia disipada máxima en la carga partido por la potencia entregada por la fuente de alimentación, podemos demostrar fácilmente, como veis en la figura, que es un cuarto, es decir, el 25%. Ya nos está diciendo que este tipo de amplificadores, la verdad es que tiene un rendimiento muy bajo, bastante malo. Aún así, vamos a ver cómo se reparte la potencia entregada por la fuente de alimentación entre los diferentes elementos que tiene este amplificador. La razón es porque queremos mejorarlo, o queremos mejorar el rendimiento. Fijaos, la potencia entregada por la fuente es igual a la potencia en continuo en la carga, P sub LC, más la potencia en alterna en su extremo máximo, cuando queramos abordar todo el margen dinámico, P sub L máximo, que hemos calculado en la diapositiva anterior, y la potencia disipada máxima en el dispositivo, en este caso en el transistor de potencia. Bien, antes hemos calculado cuánto es la potencia máxima entregada por la fuente, VCC por ICQ. Si R sub E es mucho menor, la ausencia de progresión de emisor, que R sub L, entonces aproximadamente la potencia en continua en la carga es el producto de VCQ por ICQ. Por otro lado, las potencias medias, cuando queremos manejar todo el margen dinámico del dispositivo, tanto en la carga como en el propio dispositivo, el propio transistor, pues son iguales. ICQ por VCQ partido por 2, y esto lo podéis calcular resolviendo la integral correspondiente. Pues bien, en estas condiciones podemos afirmar, como aparece en la penúltima de las ecuaciones, que la potencia que entrega la fuente de alimentación se reparte entre la continua, que es, como vemos a partir de las ecuaciones anteriores, la mitad de la potencia entregada por la fuente, más la potencia disipada en la carga máxima de efectos de señal, que es la cuarta parte de la potencia entregada por la fuente de alimentación, más, esto lo podríamos haber deducido, digamos, por eliminación, pero bueno, ya lo teníamos calculado, la potencia disipada en el propio transistor, que es la cuarta parte de la potencia entregada por la fuente. Claro, si no hubiera señal, no hubiera nada que amplificar, solamente efectos de continua, obviamente la potencia entregada por la fuente se reparte en continua entre el transistor, que disiparía el 50%, ni más ni menos, y la propia carga, que disiparía otro 50% sin sacar ningún rendimiento, puesto que no hay señal que amplificar. Bien, esto se puede mejorar, y en realidad el amplificador clase A tradicional, aunque lo que vamos a ver es una mejora notable del rendimiento, no es un gran amplificador de potencia, pero fijaos lo que ocurre si la resistencia de carga o resistencia de polarización del colector, del transistor, la acoplamos con un transformador con una relación de
de espiras NS1 partido por NS2, como aparece en la figura. Pues bien, lo que ocurre, en primer lugar, sobre las curvas características es que, claro, ahora la pendiente en alterna no es como antes. Antes era -1 partido por R suele, ahora es -1 partido por R' suele, siendo R' suele la resistencia que vemos desde el primario de ese transformador, como aparece en el circuito que tenéis en la parte inferior en alterna. Bueno, la relación, por tanto, del transformador NS1 partido por NS2, pues va a determinar la pendiente de esa recta de carga en alterna. Variando esa relación de transformación, variamos la pendiente y, por tanto, podremos, a lo mejor, como veremos ahora, mejorar el rendimiento del propio amplificador. En continua, la presencia del transformador lo que provoca es que la tensión colector-emisor en el punto de trabajo sea aproximadamente igual a la tensión VCC. La razón de ello es porque la resistencia de carga ya no interviene en la polarización del transistor, está a efectos de continua. El primario del transformador es un cortocircuito. Y la resistencia de emisor la vamos a suponer, como hacíamos antes, muy pequeña. ¿Qué significa eso? Significa que la recta de carga en continua en realidad es prácticamente perpendicular al eje de abscisas de la el eje de abscisas de la representación de las curvas características, tal y como aparece en la figura. La recta de carga en alterna es -1 partido por R' suele, y lo que hemos conseguido es que, aunque la tensión colector-emisor en el punto de trabajo sea VCC, lo que hemos conseguido es ampliar bastante el margen de funcionamiento a efectos de señal, como veremos ahora. Es decir, los valores máximos de la sinusoide que caracteriza la tensión colector-emisor a efectos de alterna ya no es VCEQ como antes, sino 2 veces VCEQ, o puede ser 2 veces VCEQ, y no saturamos, por eso ni cortamos el transistor. Y lo mismo con la corriente I sub M, que es 2 veces ICEQ. Por tanto, la potencia máxima en alterna de la carga se producirá cuando R' suele, igual que antes, sea VCEQ partido por ICEQ. Bueno, cuando digo la potencia máxima me refiero cuando queramos aprovechar al máximo, de acuerdo al margen dinámico, como hacíamos en el ejemplo anterior. Pues bien, ¿cuál es ahora la potencia máxima a efectos de alterna de la carga, a efectos de señal? Bueno, ahora la potencia media es un medio de I sub m por V sub m, o cualquiera de las otras dos expresiones que tenéis en la ecuación. Bien, pero claro, lógicamente, como decíamos antes, si queremos aprovechar al máximo el margen dinámico, pues lo que vamos a hacer es que hacer que VCC sea igual a VCEQ. Eso viene dado por el hecho de utilizar el transformador y la recta de carga sea perpendicular al eje de abscisas, y su M es ICQ, igual que antes. V sub M es VCEQ, igual que antes, pero lo que tenemos ahora es que el rendimiento máximo ya no es del 25%, sino del 50%. Es decir, hemos mejorado en un 25% el hecho de utilizar un transformador, en un 25% el rendimiento de este amplificador. Si hacemos un análisis con un poquito más de detalle, igual que antes, cómo se reparte la potencia entregada por la fuente de alimentación, observamos que la potencia entregada por la fuente de alimentación se debe repartir necesariamente entre la potencia a efectos de señal en su valor extremo, aprovechando al máximo el rango dinámico en la carga, P sub LS máximo, más la potencia disipada en el transistor. Ya no aparece el término potencia disipada en la carga a efectos de continua. ¿Por qué? Porque hay un transformador, la carga está acoplada mediante un transformador cuya relación primario-secundario es N1 partido por N2, a efectos de continua es un cortocircuito y, por tanto, no hay disipación a efectos de continua. Como además la tensión VCC es exactamente igual a la tensión VCEQ, porque la recta de carga en continua es perpendicular al eje de abscisas, el resto de los parámetros son el resto de las potencias que calculamos antes, las podemos calcular ahora, excepto la disipada en efectos de continua en la carga, que no existe. Bien, en este caso, lo que observamos es que la potencia de la fuente se reparte al 50%, ya habíamos calculado el rendimiento, ahora lo vemos con más claridad, entre la potencia de efectos de señal en la carga y la potencia disipada en el propio dispositivo. ¿De acuerdo? En ausencia de señal, toda la potencia
que entre a la fuente se sigue disipando en el transistor, lo cual no es una buena noticia, pero es un amplificador relativamente sencillo, funciona muy bien y, bueno, será una cuestión más bien de coste, de diseño. Se utiliza en algunos amplificadores de audio. No es el mejor amplificador, como veremos en el siguiente vídeo al que os invito a asistir, sobre los amplificadores clase B y clase AB. Espero que os haya gustado y os remito a un nuevo vídeo.